Ahí me gustaría detenerme un momento muy importante a mi manera eh, y digamos, haciendo honor a varios aspectos que pude trabajar con Toño Gómez Yepes, en términos, por ejemplo, de la facilitación. Eh, mm, a veces pareciera que facilitar es decirle al otro lo que tiene que hacer. Y eso, por ejemplo, si vemos la cuestión de la educación como facilitación y no como instrucción, entonces en la facilitación o animación, este, un aspecto que comentábamos con Toño muy preciso es cuando yo hablo al otro y lo que estoy diciendo lo hago dirigiéndome al otro, entonces pareciera bastante evidente, y eso no hay más que practicarlo, que no estoy yo allí. Y yo te digo, te invito a sentir tu respiración, pues, ¿y yo dónde estoy? ¿Sí, sí me explico? Entonces, desde ese punto de vista, lo que comentábamos con Toño es que uno de los aspectos principales y que está en la primera frase importante de la facilitación, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo puedo yo estar facilitando la atención si yo no estoy en la atención? Aunque yo creo que también es parte, bueno, yo me di cuenta una vez que nos lo comentaste y lo enfocó más que nada a las meditaciones, ¿no? Uh A -huh, esa parte la voy a enfocar porque esa parte fue la que nos comentaste un día, ¿no? uh -huh. Que comúnmente nosotros nos enseñamos en ese método, podría ser, o sea, de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Yo estaba, bueno, estaba y estoy en una escuela de meditación, justamente así, ¿no? O sea, así de que, bueno, tú te sientas y dices, bueno, van a hacer esto, ¿no? Así, justamente lo que dices, van a hacer esto, vas a respirar, vas a hacer, ¿no? Entonces, tú por, por, por experiencias, ¿no? O sea, Costumbre. repites, por costumbre, ajá, lo vuelves a repetir. Y entonces, o sea, tú lo estás viviendo, tú lo estás haciendo, pero tú tienes la costumbre o así fuiste enseñado, adoctrinado, y entonces tú lo repites, ¿no? O sea, incluso me parecería igual cuando llegamos a la maestría, recién que llegamos. Había tantas cosas que no comprendíamos y que no comprendemos, que necesitamos estar, pasar y vivir, acuerparlas, no pensarlas, no, o sea, no solo cerebro, ¿no? Este, y tiene que pasar como que un tiempo para que aprendas nuevas formas y para que esas nuevas formas puedas, sí, acuerparlas y comprenderlas desde el corazón, ¿no? Y entonces darte cuenta justamente que estabas, o sea, hay muchas maneras en las que sin quererlo te adoctrinas, ¿no? Cosas muy sutiles como la meditación, como la educación, como la comida, como todo, o sea, todo el sistema, la política, el comercio, o sea, todo, y eso te lleva a pensar en cuántas cosas no estás adoctrinado, ¿no? Y estas nuevas formas, a veces no es que las quieras hacer porque no las vivas, sino tú las puedes estar viviendo desde el corazón y desde tu sentir y tú las estás sintiendo, simplemente que así fuiste enseñado y simplemente las estás repitiendo como a ti te las enseñaron. No porque la intención no sea honesta, sino porque no conoces otra forma. Pero es ahí donde está el proceso de aprendizaje que el facilitador, la facilitadora necesita cultivar. Y es que si vas a repetir con la mejor intención esa misma patrón, entonces, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en la cuestión de la salud. A mí me impacta mucho en la cuestión de la salud. O sea, las personas tenemos la urgencia de sanarnos. Y queremos que alguien nos diga qué hacer para sanar. Y no nos damos cuenta de que
precisamente el espacio de sanación solamente puede surgir desde mis propios recursos. Y entonces, si alguien entra a decirme qué tengo, qué es lo que tengo que hacer, entonces probablemente me está permitiendo en el momento pues que algo ocurra que cambia, ¿no? Pero eso no está cultivando la autonomía. Y entonces uno como facilitador de procesos, el reto más importante es no ocupar el espacio del otro. Y permitir también que mi propio espacio esté vacío. Entonces, a lo que estaba diciendo ahorita es que el reto es hablar en primera persona. O sea, que tu voz sea el reflejo de un intento que estás haciendo dentro de ti. Y ese reflejo de ese intento que estás trabajando interiormente es el acompañamiento para el otro. Y de ahí la importancia de la facilitación, ¿no? Por eso, pero entonces lo que estoy diciendo es que la facilitación en su sentido más profundo implica dejar de estarle diciendo al otro lo que tiene que hacer. Y para eso, entonces, si estoy en una actividad meditativa, o cualquier cosa que quiera decir eso, estoy en la indagación viva de lo que está significando mi inhalación y mi exhalación. Y eso es una invitación a que si quieres, lo puedes hacer tú. Ahora la diferencia es, Lorena, ponte a respirar. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es el primer nivel en el que estoy tratando de decir y es lo que dice aquí. Entonces, es lo que la mayor parte de las cosas que escuchamos cuando estamos en un taller de meditación, de sanación o de lo que sea, pasa lo que dice Kellerman, se convierten en frases vacías. Por eso, por ejemplo, cuando estás haciendo una meditación, y esa es mi invitación, por ejemplo, los miércoles y los domingos, cuando diría yo, estamos queriendo volar y todavía ni siquiera estamos caminando. Entonces, ya estás diciendo, no, y nos estamos transformando, transportando, y estamos, entonces, y todavía ni siquiera estamos empezando a atender lo que es nuestra respiración, nuestra presencia con la veladora, la importancia que le estamos dando al fueguito, y ya las palabras andan por allá y por allá y por más allá. Otra de las formas en las cuales se ve eso, y que a todos nos pasa, es que decimos un paquetito de una imagen y instantáneamente en el siguiente instante ya estamos en otro paquetito. O sea, por ejemplo, hablando de la respiración, no sé qué, y a los 5 segundos ya estamos hablando de que nuestro cuerpo está volando y vamos a revisar, estamos revisando cómo estamos sintiendo en las manos, estoy en la mano y ya estás en la pierna. Estoy en la pierna y ya estás en el universo. Son frases que se van acumulando una detrás de la otra. Y entonces, aunque pueden sonar muy bonitas, muy espirituales, muy invitadoras a experiencias, pero son frases que no tienen cuerpo, que no tienen experiencia. Porque la experiencia, si a mí me dicen, es como que yo te dijera, bueno, mira, aquí está, vas a disfrutar de las frutas más deliciosas de ahorita de la temporada, una guanábana, una guayaba, ¿no? Las que hay ahorita. Y te las pongo así y te digo, prueba. Y tú estás así y prueba, prueba. Es que no sé, porque ya apenas estaba disfrutando la guanábana y ya me metiste en la boca una fresa y después me metiste una guayaba. No sé a qué saben. De hecho, por ejemplo, cuando haces una catación de vinos o de café, no sé si uno de los aspectos más importantes de la catación es suave, lento, y de hecho hay una copa al lado de agua para que las papilas gustativas se quiten de ese otro sabor. Entonces es como si dices, pues voy a probar los vinos. Pues no sabes a qué saben los vinos porque estás uno tras de otro. A eso me estoy refiriendo. Entonces por eso la meditación siento que tiene que ser tranquila,
y en esa cuestión lenta implica que si estás experiencia, y por eso el criterio te llega al primero que dije, tú, no hablarle a la segunda persona o a la tercera, sino yo, porque es como lo de las frutas o del café o del vino, te lo estoy haciendo, pues no, conmigo mismo lo puedo sentir, o sea, yo mismo pongo las frutas y me las empiezo a embrutujar y yo mismo me doy cuenta, si estoy atento, de que, pues, de que así no puedo estar De que la presente en lo que experiencia estoy puede haciendo. ser más sutil, Exacto. Entonces, cuando empiezo a hacer las cuestiones en primera persona, eso me obliga, si lo estoy haciendo, bueno, no es una buena palabra, obliga, me requiere bajar la velocidad. Entonces, ¿por qué no? Si voy a hablar de la conciencia en la respiración, me tomo el trabajo de, de que sea una experiencia el que estoy ahorita percibiendo. Entonces, me tardo, me voy a tardar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ah, bueno, o que pues no eso. necesariamente necesitaría cierto tiempo porque lo estás viviendo, ¿no? Bueno, sí, pero es que sí requieres un tiempo. Porque no puedo decir así como, pues estoy en contacto con mi respiración y ahora estoy en contacto con mi respiración. Pues a qué horas estuve en contacto con mi respiración. No, me refiero a que no hay prisa, o sea, que podrías llevarte el tiempo necesario de manera que no hay un, o sea, que no vamos a decir, tienen que pasar 5 minutos No, no, y no, vas a no, hablar, no. ajá, Tu propio tu ritmo, propia experiencia. pero ese ritmo Ajá, pues es como te metes un bocado, ujú. Sí, es como no voy a agarrar una masticaste. guayaba y voy a masticarla 10 veces y después esto, sino me voy a llevar mi El tiempo tiempo que... Y es que que ahí sea es donde se necesario. empieza a abrir la medida de la experiencia. Ujú. O sea, ¿cuántos Ay, aspectos perdón. puedo indagar de mi propio proceso de respiración? Y entonces a lo Ujú, mejor voy a estar 10 minutos ahí. ujú, A veces me voy a llevar 10 minutos en poder compartir a través de mi voz y otra cosa, como que cuando está ocurriendo eso, fíjense que lo que sucede es que hay momentos de silencio, porque pues está difícil que todo lo que esté experimentando lo esté diciendo, entonces a veces requiero atender mi proceso y luego describir lo que estoy haciendo. Entonces eso hace, todo eso lo que hace es que se vuelva un proceso muy pausado. ujú. No es que digamos que tenga que ser 5 minutos, pero de que no pueden ser medio segundo, no pueden No, ser no, medio no segundo. puede ser. Ajá, sí, porque si se vuelve medio segundo, caemos en Ya lo no que fue. era antes, ¿no? ¿Sí? O sea, como medio segundo para la fresa, la guanábana, la piña, la no sé qué, la no sé qué. Entonces No se vuelve ocurrió. entonces. Ajá, sí, exacto. No Ya, ocurrió. ya, ya. ¿Ya? Ujú, Bueno, dice, vivimos a través de ideas preconcebidas, intentando trasladar contenidos mentales al resto de nuestra personalidad, o bien intentamos avivar o intensificar nuestra experiencia vital con sustancias químicas, compromisos sociales, retirándonos a la meditación o cultivando la forma física. En tales casos, puede aumentar el autoconocimiento sin que necesariamente lo haga el entendimiento de la propia realidad somática. ujú, Vaya, ¿más claro? Cuando sufrimos emocionalmente, tendemos a buscar los motivos o una explicación en nuestra conducta o en la de los demás. Normalmente abordamos los conflictos en términos de causalidades. ¿Quién empezó la discusión? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué tema la originó? Sin embargo, también cabría preguntarse, ¿cómo me usé a mí mismo para entrar en la discusión? ¿Era mi voz exigente o mi postura agresiva? ¿Me tensé en plan beligerante o me contraje en un gesto de rechazo? Las respuestas a estas cuestiones muestran la naturaleza somática y emocional de nuestra conducta y revelan la íntima conexión existente entre las palabras, las emociones, los pensamientos y las pautas musculares. Por lo general, nuestros problemas continúan porque no sabemos cómo se organizaron o cómo podemos desmontarlos. No sabemos cómo desorganizar y reformular nuestros lazos internos de orden psicoemocional, tanto en nosotros mismos como en la relación con otras personas. Puede que estemos llenos de excitación y sentimiento y ser incapaces de actuar sobre ello, o bien actuar sin poder evitarlo.
puede que estemos tan enfadados que no podamos dejar de estarlo, o que tengamos ideas y emociones que no podamos unir o separar. Podemos ser incapaces de formar una experiencia emocional que nos traiga satisfacción. Esta falta de habilidad para usarnos apropiadamente lleva con frecuencia a situaciones de angustia o enfermedad. Y bueno, sabemos ya más o menos que a través de esto lo que está echando a andar es el cómo. El cómo en la mano, el cómo en la expansión o contracción celular, o el cómo en la contracción o expansión torácica o del tronco, ¿verdad? Y entonces empieza a la contracción, la expansión, ¿no? La expansión, contracción como un acordeón, ¿no? Y así dice, paso 1, ¿qué estoy haciendo? Paso 2, ¿cómo lo estoy haciendo? Paso 3, ¿cómo dejo de hacerlo? Paso 4, ¿qué ocurre cuando dejo de hacerlo? Y paso 5, ¿cómo uso lo que he aprendido? Entonces, eso es lo que implica estar en estado de pregunta. Bueno, también ahí Kellerman dice que no es, una vez que uno va como que haciendo esos ejercicios y va uno recreándose, ¿no? No es una garantía que en el momento en el que tú sientas, estés en esa situación, ¿no? En la que, en una situación, por ejemplo, de estrés, ¿no? No es garantía de que tu cuerpo, después de haber aprendido esto, actúe siempre de la mejor forma, porque entonces sería como como si tú estuvieras tomando algo que en el momento sabes que es bueno para ti, que va a funcionar, no, sino que lo tienes tú que ir desarrollando, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? de tu día, de tu día y de tu vida, porque también ahí se menciona que es un proceso progresivo, ¿no? O sea, no quiere decir que ya lo hizo una vez y ya, entonces ya no, ya quiere decir que en otra situación en la que me enfrente de estrés, de peleas, de críticas, ya voy a ser otra persona, ¿no? Poco a poco se estarán dando esos cambios en el tiempo, no sé en cuánto tiempo, pero bueno, es como que eso quería resaltarlo, porque de igual forma, si tú entras una vez a la meditación, pues no significa que en esa primera vez reconozcas, como es la fase 1, ¿no? De que reconozco mis sentimientos, reconozco qué es lo que siento. Tal vez necesites más sesiones, o tal vez nunca te des cuenta, no lo sé, ¿no? Y creo que era a lo que también se refería Enrique, ¿no? De que es un ir y venir, y pues sí. Es decir, que lo que dice Krishnamurti, ¿no? Si empiezo a conocer qué estoy siendo yo sin intentar cambiarlo, estoy generando una transformación. Como que se empieza a abrir un espacio ahí donde ya estoy yo más presente, y donde puedo, entonces en vez de que siga el mismo caminito, ¿no? Que es así, ¿no? Así me enojo, así, empiezo a levantar la voz, empiezo a decir, entonces empiezo a estar presente, y entonces empiezo a descubrir narrativas alternas, y no por ese hecho ya me voy siempre por las colaterales, sino a veces, no a veces, casi siempre se me da la oportunidad de que 3 o 5 o 10 veces vuelvo a hacer la misma patrón, pero al menos ya estoy ahí presente y ya me puedo dar cuenta como un observador o como un estar presente, y luego en algún momento pruebo, me doy cuenta de que aparece una manera diferente de organizar para seguir lo que yo estaba haciendo, y digo, y eso es, bueno, a mí me pasa mucho, digo, wow, como dice Eduardo, ¿no? Pues qué bonito es lo bonito, entonces dices, así se siente más bonito, no estarme peleando de cada cosa que me dicen.
Y entonces empiezas a encontrar, que es un poco también lo del video, ¿no? Que les compartí, ¿no? Y de la cuestión del, del budismo, ¿no? O sea, del taoísmo, ¿no? De cómo puedo encontrar ese espacio vacío para que no esté nada más reaccionando y reaccionando y reaccionando y sufriendo las consecuencias de mis reacciones. Entonces ese es Ahora, este otro trabajo que quería les voy a compartir, nada más que no he encontrado en español, está en inglés, esta señora, es maravilloso el trabajo de esta Charlotte. Aquí lo escribe su compañero de vida, que es Charles Brooks. Este libro se llama Conciencia Sensorial. Conciencia Sensorial. Y dice: la semana pasada, después de fuertes lluvias, plantamos semillas en nuestro jardín. Ya están brotando. Sé por exploraciones pasadas qué tan profunda e íntimamente las pequeñas raíces se están abriendo camino con el sorprendente vigor de la infancia a través de las densas partículas de la tierra, y al mirar los retoños casi puedo ver los tallos y las hojas desplegándose en el mismo aire que siento que me inunda por dentro y por fuera, bajo el mismo sol que llega hasta mi piel. Esto me indujo a reflexionar sobre el tema de este libro. Te digo, si yo lo hubiera leído más rápido, ni siquiera hubiera habido chance de que verdaderamente pudiéramos como sentirlo, ¿no? El sol que nos está tocando ahorita, etc. ¿No es cierto que toda la individualidad, como la de estas semillas, empieza en la humedad? Ya sea, la humedad es un aspecto fundamental de la vitalidad. Sin humedad no hay vitalidad. Por eso el agua es la dadora de la vida. O sea, tú tienes un lugar y cae el agua. Eso lo ves como en el desierto, cuando estuvimos en el desierto hace 1 año y medio. Justo cuando llegamos empezó a llover, y el desierto es lo más fastuoso que hay, porque no es como aquí, que siempre hay agua. Allá puede haber, bueno, ahí tenía 5 años que no llovía. Entonces las plantas llueve y en unos minutos, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de lo que está diciendo. Empieza en la humedad, ya sea en el mar o como ellas en la tierra húmeda, o en la yema de un huevo, o en el líquido del útero. Por eso decía este señor, el del agua de mar, es que todo ocurre en el mar, y con una concentración. Por eso la sangre sabe como, si han probado la sangre, tu propia sangre, y el mar, ¿no? Saben muy parecidos. O las lágrimas. O las lágrimas, ¿no? O los mocos. ¿No? Saben muy parecidos. ¿Por qué? Pues porque tienen esa concentración salina, que es el medio. Por eso los huevos lo que hacen es, los patos, bueno, las aves, recrean la placenta en el interior del huevo, ¿no? Los humanos, pues, y los mamíferos lo hacemos a través de la placenta, y la placenta, pues, siempre le está dando líquido al bebé, al feto, para que se imaginan lo que es estar 9 meses nadando en el agua. Así está el bebé, ¿no? 9 meses ahí en ese líquido, ¿no? Bueno, aquí dice: en la yema del huevo, en el líquido del útero. En el útero, cuando las células unidas se multiplican hasta el punto en el que algo que podríamos llamar estado consciente penetra en ellas, o yo diría, se desarrolla en ellas, o ambas cosas, penetra y se desarrolla. El desarrollo total del nuevo organismo continúa para relacionarse con esa proximidad invisible y completa del medio ambiente, que es el líquido, cuya naturaleza no deja ninguna grieta sin invadir y ninguna superficie sin cubrir. Bueno, voy a saltar eso al segundo capítulo. El trabajo que presento aquí, obra original de Elsa Gintler, al cual dedicó su vida e hizo suya a Charlotte Selberg, a través de quien llegó a mí, a varios cientos de personas, ha sido difundido en muchos países del mundo a través de centros del desarrollo bajo el nombre de Trabaje en el Cuerpo. Sin embargo, cuando Charlotte y yo fuimos invitados recientemente a contribuir con un capítulo sobre esta obra, fue en un simposio titulado Talleres Experimentales de la Mente. Esta contradicción presenta
una dificultad especial, tan persistente como molesta, sobre la cual desde un principio me gustaría dedicar unas cuantas palabras como antecedente. La expresión conciencia sensorial desafía la venerable y tradicional división de la persona humana en aspecto psíquico y aspecto somático. En esta expresión, la característica psíquica primaria, que es la conciencia, se propone en términos somáticos, o sea, sensoriales. Esto es posible, creo, debido a la división que es de origen puramente cultural, sin ninguna validez biológica. Sé muy bien que esta división, como se concibe generalmente hoy en día, llamado desdoblamiento mente-corporal, se refiere a la inmensa y creciente separación que en nuestra cultura existe entre el proceso intelectual y la experiencia sensorial. Nadie puede dudar que este es un hecho catastrófico, y que lo reproduce, por ejemplo, la escuela, la crianza. Por un lado tenemos la información abstracta, así como las teorías, los clichés, los estereotipos y fantasías que constituyen la esencia de la mayoría de las conversaciones de las personas y de sus lecturas, de lo que escriben, modo de pensar, en una palabra, de su estado de la conciencia racional, diría yo. Por otro lado, se encuentra la experiencia inmediata, que para muchas personas se limita hoy en día a la comodidad y a la incomodidad. Pero la forma en que la palabra mente se ha llegado a identificar con lo intelectual y la palabra cuerpo con lo experiencial es una pregunta que podría inspirar una fascinante historia del pensamiento y la cultura. En una división así, todo el mundo del arte, la poesía, la meditación y del amor no tendría lugar. Y ahí me voy a pasar a la tercera. Dice: según la naturaleza y segunda naturaleza. La conciencia sensorial, como por ejemplo la meditación Zen, no es una enseñanza sino una práctica. A pesar de que nosotros actuamos basándonos en la aceptación de Elsa Gintler sobre la existencia de una tendencia natural hacia en el funcionamiento y crecimiento del organismo humano, realmente no contamos con un marco de referencia teórico y nuestros experimentos son totalmente empíricos. Nuestro objetivo no consiste en la adquisición de habilidades, sino en la libertad para explorar sensitivamente y aprender de esta exploración. Nuestro objetivo no consiste en la adquisición de habilidades, sino en la libertad para explorar sensitivamente y en aprender de esta exploración. Proponemos experimentos y hacemos preguntas dirigidas hacia la posibilidad de sentir. En las clases, como resultado de las propias exploraciones de los alumnos, surgen nuevas actitudes y nuevos reconocimientos, los cuales los alumnos deben asimilar por sí mismos a su propio ritmo, aunque trabajando como miembros de un grupo. Nosotros no instruimos verbalmente, ni tampoco ofrecemos ejemplos a seguir. Simplemente trabajamos con medios prácticos hacia la visión adulta de la actividad abierta, tranquila y curiosa que tienen los niños sanos hacia el mundo en que nacieron, un mundo que nunca se cansan de investigar. El niño no se separa a sí mismo de su mundo, sino que siente tanta curiosidad sobre sus propios procesos como cualquiera otro. De forma similar, la actitud que nosotros buscamos no es ni la extrovertida ni la introvertida, sino aquella que implica accesibilidad y conciencia en general. Tratamos de dar a cualquier cosa que penetre en nuestra conciencia tiempo necesario para que se nos haga más clara. En este trabajo o práctica podemos llegar a diferenciar gradualmente la percepción de otros elementos de la conciencia, tales como pensamiento, fantasía, imagen y emoción, cada uno de los cuales puede tratar de ocupar el escenario. Estas funciones humanas normales se han separado en muchos de nosotros de la experiencia a la cual pertenecen y revolotean ahora dentro de nosotros, listas para adherirse a cualquier cosa que aparezca.
por eso el estado mental de muchas personas hoy en día es algo así como una orquesta en la que cada miembro toca una partitura diferente. Y aquí viene una imagen de un bebé explorándose y explorando el mundo. Este es un trabajo maravilloso de Charles Brooks, Conciencia Sensorial. Bueno, entonces si quieren abrimos aquí una reflexión y ya luego leemos estos otros dos que traje. Yo quería comentar, bueno, que pensando en lo que decía Enrique sobre cuando es totalmente dirigido a una meditación, con lo último que decía, ¿no? Como que un tanto denigras o ¿cómo se puede decir? No denigras, sino que no tomas en cuenta la experiencia del adulto, ¿no? Bueno, no sé si lo entendí así, que sí es, digamos, es una meditación en donde hay adultos, en donde ya cuentan con ciertas experiencias sensoriales, ¿no? El decirle o darle esta directiva, hacerles directivas de haz esto o haz el otro, ¿no? Y lo que haces es omitir es la experiencia que ya trae la persona, y entonces en donde la persona busca ese encuentro, ¿no? Y creo que eso me parece muy interesante porque llevándolo a otros contextos, si un niño, si se plantea ahí que un niño tiene ese potencial de ir, ese interés, ¿no? El adulto tal vez ya pasó un poco, superó esta fase, pero conserva la experiencia, ¿no? Y si nosotros, nuestros grupos de adultos, seguimos diciéndoles, o sea, cómo hacer las cosas, cómo organizarse, cómo tienen que, pues, como que castra, ¿no? Como que omite, ¿no? Su experiencia, y entonces omite esa posibilidad que queda de imaginar, de sentir, de recrearse, de experimentar, incluso hasta de participar, ¿no? Que eso sería lo que sucede. Sí. Gracias. Pues a mí no sé, o sea, me quedé como con muchos pensamientos del otro que dijiste. Primero acerca dijiste una palabra que tomé como cuando nos ponemos a la defensiva, y eso me llamó la atención y dije, ¿cómo? Bueno, no dijiste ponernos a la defensiva, utilizas otra palabra, pero me llamó la atención y me quedé como que con eso. También por otro lado, en el momento que hacías las lecturas y que nos decías todo esto, como que sentí como que mucho agradecimiento, ¿no? O sea, como, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Por ejemplo, nosotras que tomamos las meditaciones, o sea, yo lo tomé como para mí, ¿no? O sea, como de manera o sea, como de manera muy profunda, como casi casi que, a ver, Irán, mira, te estoy diciendo, ¿no? O sea, sí lo tomé, pero también a la vez lo agradecí, porque yo dije, o sea, como cuando te cae el 20, ¿no? Así de, sí. O sea, por eso me quedé así pensando que es simplemente la posibilidad de sentir, o sea, lo que decía este último texto, date la posibilidad de sentir, de percibir como un niño que quiere descubrir, o sea, que tiene no sé, o sea, la intención de descubrir lo que estás sintiendo, ¿no? En lugar de solamente pensar lo que estás haciendo, ir rápido, 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 y vuelva a las cosas que te enseñan, pero también es esto, ¿no? O sea, no es que enseñes algo, simplemente que lo vivas, o sea, simplemente que lo experimentes y que lo sientas
que te des la oportunidad de descubrir. Y entonces justamente me imaginaba una imagen como la del niño que estaba ahí, ¿no? Como el niño, o sea, y me recordé a mis hijos como cuando ellos están tocando las manos, ¿no? Y se las observan y están observando, y ahí se quedan, o sea, como observándose las manos, no sé si, bueno, está muy chiquito todavía como niño, pero se quedan observando las manos y se ven las uñas y se tocan otra vez y se tocan, ¿no? Entonces, y después me acordé de lo que decía Anita, de que muchas veces tal vez vas a volver a reincidir en las formas, en los aprendizajes que tú ya tienes como que mentalmente aprendidos utilizando la razón, pero hay otras nuevas formas que te hablan más acerca de esta experiencia, ¿no? Y te dan esta posibilidad de descubrirte a ti mismo. O sea, como no tienes que buscar el hilo negro, ¿no? Sino simplemente descúbrete a ti mismo. Y entonces, o sea, yo dije, qué bonito aprendizaje, o sea, qué bonita oportunidad, ¿no? De reflexionar en todos estos libros, en todos estos pensamientos que nos permiten ir como que muy adentro de lo que nosotros practicamos. O sea, en mi caso, pues sí, o sea, practico la meditación, pero justamente practicas ese tipo de meditación, ¿no? Como que una meditación más mecanicista. Esa sería como que la palabra, ¿no? Y no te das la oportunidad de descubrir como un niño, o sea, de no tener un patrón, sino simplemente deja que ese autodescubrimiento, o sea, no tienes que ser nada más, simplemente autodescubrirte en el momento, ¿no? Y ni tampoco ser para otros, o sea, como, es que yo creo que esto se espera de mí, entonces como que no seas para otros, simplemente descúbrete a ti. Y en ese autoconocimiento y autopercepción, los demás irán caminando a su propio ritmo, en su propio tiempo, en su propia experiencia, en su propio autodescubrimiento, ¿no? Entonces me pareció, no sé, o sea, como muy revelador es la palabra, ¿no? Como muy así de... Gracias. Les recomiendo mucho que lean los capítulos, los últimos 2 capítulos del libro del reencantamiento del mundo. Siempre lee uno los primeros 5, 6, 7 y te quedas fascinado, ¿no? Pero los últimos 2 capítulos hablan de todo eso, de cómo reencantarnos. Pero es muy hermoso porque lo que hace Morris Berman es ver cómo fue la historia del desencantamiento de la civilización, de la humanidad, cómo se fueron destruyendo y banalizando los aspectos que anteriormente eran la esencia de la matriz de la vida, y luego pues no podemos no tomar en cuenta la humanidad como es, como somos, y lo que nos ha mostrado de qué es la esencia de la humanidad con esos miles de años y lo que ha pasado en esos miles de años. Y entonces creo que el capítulo 8 se llama Prolegómenos a una metafísica futura, y el último capítulo, que es el más importante, es la política del cuerpo o algo así, que es cómo pues prácticamente lo que está diciendo es que es desde la somática. Por eso yo ecodiálogo, en el corazón de la forma de ecodiálogo está el ser cuerpo, así, ser cuerpo, que lo pusimos Leti y yo, así, en el botón de eso como una flor, pues porque el ser cuerpo es la esencia, y vemos como en ecodiálogo hay una tendencia a que el cuerpo tiende como que a desaparecer, porque la academia es tan dura y vende tanto el escribir artículos y el tener acá el estatus y no sé qué. Es una cosa natural que la universidad y el SNI y el CONACYT y los artículos y los libros pues lo reproducen, pero en realidad lo que dice Morris Berman es que es de la restauración del ser cuerpo desde una política, o sea, de una ética política. O sea, eso quizás es lo que perdió al budismo, al hinduismo, al chamanismo, la
ausencia de una pregunta ética, política por el otro, por el mundo, por la justicia social y por tomar en cuenta todos los aspectos que implican la... Por eso, por ejemplo, los zapatistas están haciendo ese trabajo maravilloso y eso es a lo que se han dedicado. O sea, los primeros llevan, ¿qué? 10, 20, 30 años, ¿no? Los primeros 15 años se dedicaron a hacer la revolución y a instaurarse como movimiento y a defenderse de los ataques. Bueno, siguen defendiendo, pero a partir de hace unos 15 años, en realidad el trabajo que lo han liderado las mujeres, porque son las que estaban pisoteadas hasta abajo, es eso, el ser cuerpo, las emociones, las relaciones, la justicia en todos los sentidos, así como dijeron, a ver, vamos a lavar los trastes primero, ¿no? Pues vayan a lavarlos, no, vamos a lavar los trastes todos. A ver, lo que el niño está llorando, pues va a cuidar al bebé, no, vamos a cuidar al bebé y entonces a partir de ahí, a ver, vamos a comer, pues vamos al chedraui, no, vamos a sembrar para que podamos sacar de ahí la comida y vamos a ver cómo la vamos a distribuir y qué vamos a cocer y cómo que vamos a cocinar. Entonces, como reintegrar en el cuerpo del mundo, en nuestro ser, cuerpo, mente, corazón, esa presencia, ¿no? Y esos son los problemas. Esa es una metafísica futura, o sea, esa es la metafísica que va a guiar la posibilidad de que la humanidad no... No digo y que la va a guiar. Y que va a estar ahí en el corazón de eso, ¿no? Por eso todas estas cuestiones políticas, bueno, que si Donald Trump, que si la inteligencia artificial, que si China, que si Rusia, que si... Cuando tú las ves en el fondo son absolutamente intrascendentes, porque es nada más estar ahí dando vueltas a lo mismo, al poder personal, ¿no? al dinero, a la materialidad, al yo soy el mejor. Y que además vemos que es como un hilo, ¿no? Que está así como tenso y que dices, a ver hasta cuándo resiste y traca. Está rompiendo. Sí. Está rompiendo. Entonces, por eso es tan bueno ese libro, El Reencantamiento. Yo quería explorar la narrativa de cuando uno hace una meditación y la comparte, porque noté en mí el cambio hace poco de que empiezo a hablar en segunda persona, pero porque sé que hay alguien que me está escuchando, pero es como que me lo estoy diciendo a mí. Por ejemplo, digo, inhala, exhala, me lo estoy diciendo a mí, pero como sé que alguien me está escuchando, entonces opto por el hablar en segunda persona. Estoy como explorando la forma de facilitar una meditación, ¿no? Y así noto que no sé de cuándo para acá cambió en mí esa forma, que lo estoy hablando, pero me lo estoy diciendo a mí, como una forma de que lo estoy haciendo, pero lo estoy compartiendo. Entonces es como que como facilitadores, explorar las narrativas que estamos teniendo, ¿no? Al compartir. Ahora, ahí hay algo muy importante, muy importantísimo, que es el espacio, lo que decía por ahí hace ratito del espacio vacío. O sea, ¿qué puede haber más allá de inhala, exhala? ¿Qué está pasando? No estoy teniendo que decir inhala, sino me percato de mi inhalación, de la pausa y de la exhalación. Entonces ya inclusive, ya sea a mí o al otro, no estoy indicando nada en particular, sino estoy permitiendo el espacio para que ocurra y lo que estoy es presente. Eso lo decía Toño, como durante años y años y años platicábamos y compartíamos la experiencia de lo difícil que es estar presente sin manipular. Sin que haya un ente que diga inhala, exhala. Porque si, como lo que estábamos empezando, lo que dijimos al principio, que el reto no es que cada día tengamos nuestra hora de meditación, sino no. El reto en realidad profundo es que nuestra vida pueda ir
en una tendencia a que esté cualquier cosa que estemos haciendo llena de una conciencia, ¿no? Una presencia. Entonces en esa presencia ya no, o sea, yo cuando estoy, por eso es tan difícil estar presente en la respiración, porque yo no necesito que nadie me diga, o sea, mi ser no necesita del inhala, si no, no podríamos dormir, porque entonces tendríamos que estar, a ver Enrique, inhala, exhala, y ya cuando me quedé dormido, ya me morí porque ya no respiré. Por eso es una cosa autónoma, ¿no? Por eso se llama el sistema nervioso autónomo, ¿no? Porque funciona lo que esté pasando. Hasta cuando estás en coma, sigues respirando, ¿no? Entonces, ese espacio vacío, ese es el reto más grande. No intervenir, no, ¿cómo dice Toño? No estorbar, no manipular, sino que realmente sea una pregunta abierta, un estado de pregunta. Entonces, por eso yo mi insistencia en decir, no es una práctica de la respiración profunda, no es inhala profundamente, exhala, no, es una oportunidad de estar presente en mi propio proceso de respiración. Y como dice Keleman, al ir profundizando en el cómo, la propia respiración empieza a ir hacia abajo, ¿no? A ir a tal. Otra cosa es, a ver, vamos a practicar un ejercicio, ¿no? Que es, a ver, vamos a identificar el diafragma, vamos a empezar a usar el diafragma. Pero si se fijan, por una de las cosas que yo hago es que hacemos todo ese trabajo, y por cierto hay que hacerlo, ya es hora de que, sobre todo ustedes dos y todos los demás, ¿no? Que estamos en los círculos, que la parte de la respiración ocupe su lugar, porque siempre nos la saltamos. O la primera, que es la primera y la segunda, que es el cultivo de la conciencia y la relajación, ¿no? Bueno, pero dentro de la respiración, después de que estamos en la práctica de la baja, la media, la alta, la integración en la respiración profunda, yo lo que hago es invitar a regresar a eso, a estar presente en cómo está siendo mi respiración y a percatarme si a través de este trabajo que estoy haciendo se están liberando formas más satisfactorias, como diría Keleman, de estar en mi respiración, pero no porque alguien en particular, ya sea adentro o afuera, está diciendo respira bien. Entonces sería como un proceso meditativo, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es como, bueno, por decir una palabra, ¿no? Pero es como, una cosa es el proceso meditativo y otra cosa es el ejercicio meditativo. El ejercicio, o sea, ejercicios de movimientos medicinales. O sea, como, pero tendemos a hacer ejercicios de respiración o ejercicios de meditación. No, ejercicios, sí. Es que en realidad es absurdo decir un ejercicio de meditación. Y no un proceso meditativo, ¿no? Así es. Que es diferente a los ejercicios de respiración. O incluso experiencia del proceso meditativo podría ser, ¿no? ¿Cómo experimentas el proceso? Mi propio proceso. No. O cómo te involucras en el proceso meditativo. En mi propio proceso meditativo. En mi propio. Y en nuestro. Porque al hacer mi propio proceso meditativo, te invito a que tú sigas tu propio proceso meditativo. No te obligo a hacer mi proceso, que mi proceso meditativo sea tu proceso meditativo, ¿no? Pero por eso en la meditación comunitaria, yo entiendo que somos nosotros, ¿no? Entonces, yo tenía la idea que en la meditación comunitaria debe haber algo que unifique, y pensaba yo que es la respiración. Entonces al momento de decir inhala, exhala, y que me imagino que todos lo estamos haciendo al mismo tiempo, como en un mismo ritmo, siento que ahí era como dirigirnos a un mismo ritmo todos. Pero lo estás imponiendo. Ajá. Pero después a mí también me gusta decir, ahora cada quien a su ritmo. Pero entonces estoy explorando qué unifica la meditación comunitaria. El estar cada quien en su proceso. No, y juntos, pero lo que caracteriza es el encuentro de seres que están en la disposición de
de compartir un momento, un proceso meditativo. Ujú. Pero nadie está diciendo a este ritmo, en esta cosa, o sea, nada, es sencillamente una compartencia donde alguien lleva la cuestión de la facilitación y esa persona pues requiere estar en un proceso de introspección, o sea, de contemplatividad. Y la voz es el único, si me dijeras el fueguito, por eso yo por ejemplo siempre hago énfasis en el fueguito. Si alguien guía, es el fueguito. Y el fueguito es claro que nunca te dice nada. El fueguito no te dice quémate, bamboléate, sé más intenso, sé menos. El fueguito sencillamente está ahí. Pero de que te está acompañando, te está acompañando. De que nos está acompañando a todos, porque todos estamos prendiendo el fueguito como una disposición. Y entonces me gustaría decir una segunda cosa. El proceso, la meditación comunitaria, es la antítesis del círculo de salud, de movimientos medicinales, por decirlo de una manera. O sea, en el círculo de movimientos medicinales estamos ahí para llevar a cabo una disciplina y una práctica que implica una cierta direccionalidad. Claro, también es un decir eso de que es la antítesis, ¿no? Que también ahí es importante que esté presente el cultivo de la conciencia, pero ahí sí hay, ¿no? Como una dirección. Una dirección, que hay una cierta movimiento en una cierta dirección, aunque también cada quien es libre y es de hecho, allá, bueno, ahí entraríamos en la pedagogía del círculo, que es no, yo no le estoy corrigiendo que son como las clases de yoga, ¿no? Levanta la patita bien. Pues no. O si se impidiera, perdona, a alguna persona que está en silla de ruedas que quisiera hacer los movimientos y que no pudiera completarlos, ¿no? Pero los haría como parciales, ¿no? Por eso Ya, estamos en lo mismo. Ujú. Cada quien está Como puede. explorando sus capacidades. O sea, ahí hay una diferencia muy grande. Por eso el proceso del círculo de salud, eso lo hemos marcado desde hace mucho tiempo, es muy lento. Y yo tengo el ejemplo de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, llegaron los Rosacruces cuando tenía 46 años, estuvieron una semana en Huimanguillo y le dejaron el aprendizaje y nunca más los volvió a ver. O sea, han de haber llegado en barco, imagínate cuándo, llegaron en los 50. Y él, con eso, llegó desde los 46 hasta los 103 años. O sea, él solito practicó durante 50, 60 años. Entonces fue un proceso lento. Y bueno, si han visto el video, ¿no? Es fastuoso verlo a hacer sus ejercicios. O sea, es un fakir, por decirlo, ¿no? Es un ser de luz haciendo, pero sin ningún tipo de pretensión de ser un fakir o de nada. Es lo que hace que nos metimos ahí mi prima y yo y pues nos dijimos, abuelo, déjanos grabarte, ¿no? Antes de que te mueras. Y entonces lo hace, pero es un proceso donde cada quien es su propio maestro. No hay nadie que te esté diciendo, hazlo así, no hiciste bien así. Es un proceso, claro. Si estás ahí para repetir y repetir y repetir sin contenido, pues bueno, ya, pues ese es tu camino. Y a lo mejor alguien lo va a repetir así inconscientemente durante 10 años y al 11º año va a empezar a decir, espérate, ¿cómo estoy haciendo el movimiento? ¿No? Pero bueno, entonces, de todas maneras sí comparte muchas cosas, pero regresando a la meditación, a lo que estás planteando, diríamos que en la meditación no hay algo en particular que esté marcando hacia dónde, sino la apertura en la disposición a la compartencia meditativa. Por eso lo último que tenemos que hacer es estarle dirigiendo a las personas en la meditación, ahora esto, ahora aquello, ¿no? Sino un fluir. Yo de hecho podría decir, por ejemplo, de las 100 o no sé cuántas meditaciones haya yo, puedo decir que prácticamente en casi ninguna yo he dicho voy a hacer esto, sino que es en el propio proceso de la exploración y de mi voz que
que va discurriendo, ni siquiera me fijo del tiempo. A veces dura 13 minutos o 15, a veces dura los 10 por exactos, pero no hay un guión, no hay como en los movimientos una sucesión de 6 momentos y de todo eso, ¿no? Y eso, bueno, tal vez me lleva a pensar que, ajá, que es como muy complicado que podamos decir, por ejemplo, en mi caso de inhala o exhala, porque yo voy a inhalar, incluso aunque yo quisiera decirle, no sé, a Irán, inhala y exhala, cuando yo estoy diciendo inhala, tal vez ella lo va a hacer después y cada uno va a seguir su propio ritmo, esa es una. Y otra, que en mi propio proceso, de mi propia inhalación y mi propia exhalación, cuando me estoy permitiendo darme cuenta, puede ser que entre la inhalación y la exhalación, en mi ser cuerpo surjan otros procesos, otros sentimientos o emociones o percepciones que no necesariamente van a surgir en tu ser cuerpo. O sea, y que esto es parte de mi crecimiento y desarrollo, o sea, de mi propio sentir, pero no necesariamente tú lo vas a sentir en ese momento y está bien, porque ese es tu proceso y mi proceso es como que mi propio proceso, ¿no? O sea, como que es la invitación, no, tampoco es el debes, ¿no? Pero es como la propia invitación de que tú observes y vivas tu propio proceso desde tu sentir y nos acompañemos como comunidad a todos hacer ese autoconocimiento. Bueno, Pues este me gusta más conocimiento esa contemplatividad. ujú, El autoconocimiento sí, a veces está tan cargado de la palabra conocimiento de tantos prejuicios, ujú, por eso me gusta más la actitud contemplativa o la contemplatividad. contemplatividad, exacto. Ujú, sí, sí. Bueno, les voy a leer acá de este libro maravilloso que ya saben, ¿no? La inteligencia del corazón, que a alguien le presté y no me devolvió. Me devolvió mis libros. Ese no. Yo tengo el de No, por Bienestar de eso la me devuelven Bioenergética. los que Sí. les presté. Ah, no, sí, sí, sí. Yo no. Porque Ese no. a Ese alguien no. le presté y por suerte Ah, ¿Ese? que es uno de mis libros más preciados, se lo presté a alguien y creo que es Juan y no me lo devolvió. Por suerte tengo que había yo fotocopiado para regalárselo a alguien y que me lo prestó o ya me lo regresó. Pues tiene hasta todas pero el libro original, que me costó mucho trabajo porque lo tuve que comprar en Canadá y que me lo mandaran, es una editorial canadiense. Bueno, dice, porque lo tengo sí, pero en inglés en la edición original. Al principio uno tiene que preguntarse si realmente desea comunicarse con las plantas. ¿Cuál es la situación de la planta? Exactamente qué siente uno en realidad acerca de ella. Aquella planta, la que está cerca de su mano, es su igual. Si uno no siente que la planta es como mínimo igual que un ser humano, mejor aún si comprende que la planta es superior, dudo entonces que esté dispuesta a hablarle. Imagínense si ese fuera el principio ético de la investigación. ¿Cuán soberbios somos en la investigación? Por eso me parece que la actividad académica es tan insolente y soberbia. Por eso esa cosa de when knowledge becomes love, ¿no? Cuando el conocimiento deviene o es amor. Y amor, como decía Toño, amor es una palabra demasiado grande a veces para meditarla, ¿no? No. Entonces, imagínate que el conocimiento es amor por una planta. Partamos del supuesto, solamente por decir algo, de que las mujeres no son iguales a los hombres, porque no piensan tan bien como ellos. Vayamos entonces a hablar con una mujer y veamos qué tal nos va.
por eso no hay la comunicación entre hombres y mujeres. Algunas personas han tenido buena crianza u otras no, pero a todas se les ha enseñado a ser descorteses con las plantas. Como dijo una vez Larry Niven, ¿cuánta inteligencia hace falta tener para acercarse subrepticiamente a una zanahoria? No es de sorprender que en la actualidad las plantas casi nunca nos hablen. ¿Y qué hay de la psilocibina? ¿O que las únicas que podemos escuchar sean las psicotrópicas o las que son muy invasivas como el kudzu, las escandalosas? Exacto. El cultivo de la percepción delicada nos permite escuchar a los que no son ruidosas, a las que no son ruidosas, las que requieren un trato más sutil, las que son corteses, las que antes de responder esperan que les hablemos. El primer paso para aprender a hablar a las plantas consiste en cultivar la cortesía, para lo que debemos darnos cuenta de que los pinos que llevan aquí 700 millones de años seguramente hacían algo antes de que nosotros llegáramos a la escena hace apenas 1 millón de años, además de languidecer por nuestra existencia. El primer paso, imagínense lo que los árboles están sintiendo de lo que la humanidad está haciendo. Imagínense lo que los bosques están sintiendo de lo que la humanidad está haciendo. El primer paso consiste en respetar a los mayores. Los pinos saben mucho más de lo que nosotros jamás sabremos acerca de su propia existencia y de su modo de proceder. Por eso hay que olvidar todas las tonterías que aprendimos en la escuela, especialmente la botánica. En lo que respecta al ordenamiento de las plantas, la voz de Linneo, el cual me cae muy mal, se escucha tan alto que es imposible oír cualquier otro sonido. Pero me gusta usar términos como pinus. Ahora estamos aprendiendo un lenguaje distinto, por lo que hay que desconfiar de las palabras. Las palabras son el ámbito de la mente lineal. Solo el corazón puede oír el lenguaje de las plantas. Las palabras matan las percepciones del corazón. Dice Goethe, qué difícil es no colocar el símbolo en lugar del objeto. Qué difícil mantener el ser siempre vivo ante uno y no matarlo con la palabra. Este aprendizaje es un proceso difícil, toma años. Uno pasará décadas siguiendo el rastro de las páginas dispersas de las enseñanzas muertas. El primer paso es el más sencillo, diagonal difícil, según cuál sea nuestra orientación personal. Será sencillo si uno tiene una buena predisposición al respecto, será difícil si uno no tiene idea de lo que estoy diciendo. Las personas obsesionadas con el neocórtex dirían que todo esto es una tontería. La meta que tenemos ahora no es hacer que las plantas sean manejables, sino que sean visibles. Y solamente los proscritos pueden ver las plantas tal como son. Como bien comprendió Henry David Thoreau, la naturaleza es una pradera para proscritos. Las personas que se adentran en la naturaleza se vuelven necesariamente incivilizadas. Thoreau era una persona culta, sabía que el término civilizado proviene de la raíz latina civilis, que significa bajo la ley, ordenado. A menuda broma. Esa propia raíz latina proviene de un término más antiguo en latín, civis, que significa alguien que vive en un cuidado, una ciudad, un ciudadano. Las personas que se adentran en el mundo silvestre, en la naturaleza indómita, ya no se encuentran bajo la arbitraria ley humana, sino bajo la amplia e inevitable ley de la naturaleza. Se salen de la ley humana y
ya no son ciudadanos ni ordenados ni civilizados, son proscritos. Algo pasa cuando uno se adentra en el mundo silvestre, algo que a la civilización no le gusta. Por eso es que talan y arrasan los medios naturales. Decía Jean-Paul Sartre, las ciudades me dan miedo, pero no hay que salir de ellas. Si uno se aventura demasiado lejos, encuentra el círculo de la vegetación. La vegetación se ha arrastrado kilómetros enteros en dirección a las ciudades, aguarda. Cuando la ciudad esté muerta, la vegetación la invadirá, trepará por las piedras y la estrechará, la escudriñará. Fíjense qué imagen tan bonita, ¿no? Las plantas escudriñando, ¿no? Las hará estallar con sus largas pinzas negras, cegará los agujeros y dejará colgar por todas partes sus patas verdes. Qué bonito. Dicen que un amigo, les platico una anécdota. Una vez que fui a visitar a un amigo en Estados Unidos y a dar a unos talleres, estaba yo con mi bici, porque le dije aproveché para comprar mi bici plegable. Y entonces andaba con mi bici plegable y entonces la estaba. Y entonces en el malecón iba yo en la bici y de pronto un señor iba ahí con su bici y traía un letrerito que lo tengo ahí en mi casa que dice bicycling, a quiet, bueno, bicicleteando, una callada protesta en contra de las guerras del petróleo. Eso es lo que decía. Me la regaló. Entonces cuando lo vi dije, wow, y nos pusimos a hablar. Era un sabio, una persona proscrita, precisamente. Y me dijo, entre las muchas cosas que me dijo, que él había trabajado en algunas investigaciones que habían determinado que Nueva York tiene entre 10 y 15 pisos para abajo de todos los cimientos y cosas y las cuevas. Vean una película donde sale Leonardo DiCaprio, creo que es la mejor película de Leonardo, que se llama Las pandillas de Nueva York. Se las recomiendo. Es sobre la historia de Nueva York, las bandas y cómo vivían en las cloacas, ¿no? en las catacumbas de Nueva York. Entonces lo que dice es que nada más la energía que se utiliza para sacar el agua de mar que se filtra todos los días, los cientos de millones de litros de agua de mar que en el Empire State y en las Torres Gemelas y en todo lo que está ahí, porque imagínate, tienes el mar, tienes una isla y luego le excavas 15 pisos para abajo para hacer los cimientos y pues el agua tiende a ocupar ese espacio. Entonces no tienen manera de evitar que el agua se meta en los cimientos de los grandes edificios. Y entonces la tienen que bombear al mar. Todos los días tienen que bombear millones de litros de agua de mar. Entonces lo que Mel me decía es que si se va, ¿qué es lo que va a pasar cuando haya el colapso energético? Ya estamos en el colapso energético, no van a tener energía suficiente para sacar el agua. Si no sacan el agua de sal empieza a corroer el metal y el cemento y los cimientos de lo que está ahí adentro. Entonces, lo que calcularon es que va a pasar cuando haya el colapso y lo que calcularon es que si tú te acercas entre 15 y 20 años después en un barco a Manhattan o a Nueva York, lo que vas a ver es bosque. ¿Por qué? Porque entre 2 y 3 años todos los edificios se van a colapsar porque sus cimientos se van a pudrir y se van a colapsar. Y después va a pasar lo que dijo. Porque cuando llegaron los ingleses y los holandeses, lo que había en Manhattan era bosque. Entonces, así como este bosque aquí regresó en Eco de Álamo,
el bosque va a regresar. Entonces calculaban que entre 15 y 20 años después de que se colapsara energéticamente Nueva York, la civilización, lo que ibas a ver cuando te acercaras en barco es lo que vieron los primeros exploradores, que es un bosque de pinos ya de 20 años, 15 años, que iban a repoblar sobre los escombros del Empire State y todo eso, que iba a salir nuevamente el bosque, ¿no? Entonces, pues eso es lo que la naturaleza hace. Como yo, paréntesis, chisme. En el taxi que me trajo, me venía comentando el señor, que ya es más o menos grande. Me dice, yo cuando vine para acá hace mucho tiempo, dice, yo estaba en la secundaria. Dice, y aquí eran unos campos para jugar fútbol, ajá, los Campos Juárez. Y dice, pero les dieron, pues como que chance de que construyeran esto. Dice, y me llama la atención porque justamente acá arriba, dice, había un grupo de señores, de personas, que se pusieron a repoblar el bosque. Y dije, ay, sí. Y dijo, sí. De hecho, nosotros venimos a jugar y estaba un señor, unas señoras, en la parte de aquí, o sea, justamente aquí en Ecodiálogo, y estaban repoblando el bosque. Eran señores más grandes, un poco más grandes que yo, pero estaban sembrando árboles. Y entonces dice, yo les pregunté que para qué, pues que hacían, ¿no? Y me dijeron que porque dentro de algunos años esos árboles, esas hayas, iban a hacer un bosque. Dice, ¿y quién iba a decir que ahora nuevamente vengo para acá? Porque ya me he traído algunas veces. Dice, y me iba a tocar ver esos árboles grandes. Porque yo vi cuando los sembraron, esos árboles de aquí. Me dije, ay, qué bonito, ¿no? Pues qué coincidencia, ¿no? O sea, yo sí más o menos sé de algunas personas que han estado, bueno, que sembraron esta parte, ¿no? Me dice, sí. La verdad es que nunca supe, nunca regresé mucho tiempo después. Y dice, pero yo venía a jugar aquí. Y esto estaba, dice, cuando llovía se hacía lodazal. O sea, dice, era puro como barro. Y dice, y yo vi cuando sembraron muchos estos árboles que están aquí. Dice, ahí por donde te quedas, dice, hacia abajo, ahí sembraban árboles. Dice, yo vi cuando sembraban árboles, o sea, justamente aquí. Y yo dije, oh, qué coincidencia que otra vez vuelve a estar aquí, ¿no? Y justamente dice, pero no, nunca me imaginé que yo iba a ver bosque, porque fue muy rápido. O sea, estaba pelón y ahora todo es bosque aquí. Y justamente, como estaba hablando Enrique, ¿no? Que después de un poco tiempo ya va a haber otra vez naturaleza, ¿no? Y cómo es esa imagen de que las plantas están esperando como que el momento de volver a crecer, ¿no? O sea, una repoblar. Qué interesante. Muy bien, pues si quieren, hacemos el círculo de la palabra final para tener chance de que cada quien pueda hacer su compartencia. Entonces, pues, ¿quién abrió el círculo? Yo lo abrí. Entonces, si quieres llevar. Bueno, entonces lo cerramos del lado izquierdo con nuestra compartencia final. Gracias. Mi nombre es Luis León y me voy nutrido, agradecido. Me quedé pensando esta parte que decía de repoblar, como que la imagen ahorita que compartía Enrique de Manhattan, yo sí he visto como literal en documentales, ¿no? De centros comerciales o ciudades, ¿qué pasa cuando el hombre ya no está 30, 50 años y que pues, sí se hace una selva o bosque, dependiendo el entorno climático de la zona? Y pensaba eso, ¿no? De que yo siempre he creído que somos árbol y bosque a la vez. Entonces ahorita como que se me hizo chido eso de decir, somos árboles grandes que no nos hemos dado cuenta de nuestra grandeza por estar adoctrinados bajo el sistema. Entonces el chiste es recuperar la grandeza de nuestro bosque que somos, ¿no? Entonces, y compartir esas semillas con los demás. Así me voy. Nutrido y inspirado. Gracias. 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 Pues mi nombre es Abraham, me voy igual, tranquilo, reflexionando sobre lo que se habló. Igual, como dices, hace tiempo igual vi como hay un video de las personas que se meten en Alemania, ¿no? Donde fue todo lo de la contaminación nuclear y sí,
sí, o sea, el bosque se regenera. Se ve interesante cómo se ve, ahí sí les invito a que busquen y cómo se ven las ciudades, ¿no? Como abandonadas, pero pues humanos, ¿no? Pero pues la vida ahí sigue, ¿no? De la naturaleza. Y sí, como que me llamó la atención volver a dar esa una exploración al rato, a ver qué me encuentro por ahí. Y también pensando en esta parte de la meditación, la facilitación y recordando mucho a Toño también, este, pues todo lo que nos pudo enseñar y pues agradecido con eso, como que es una nueva oportunidad pues de irte reinventando, como sí verte en cada paso, en cada acción, que a veces como él decía, no nos dormimos, pero pues ya llevamos un pasito adelante, ¿no? Con el percatarnos, darnos cuenta. Y pues eso abre, pues yo le diría como sí, una brecha a vivir de otra forma, que también eso es lo que pues yo considero que actualmente el ser humano está viviendo, ¿no? Tal vez el no darse ese espacio, esa brecha, pues es lo que está llevando pues, a lo que estamos viviendo actualmente, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que paralelamente está afectando pues todos los ámbitos de la vida. Y pues ese caminar pues me siento agradecido, dichoso, somos dichosos, ¿no? De tener estas herramientas. Y pues como decía Lore y Diana y Luke, pues cada quien va a su ritmo, ¿no? O también podríamos creer que vamos como decía Enrique, pueden pasar 10 creer, ¿no? Que estamos caminando, pero tal vez en el onceavo, doceavo nos vamos a dar cuenta de cosas que ahorita tal vez no. Entonces, pues cada quien va en su proceso y pues agradecido, ¿no? De al menos reconectar eso con la vida, que no se vaya la vida así, y eso. Y agradecido y pues también con pendientes de los libros, se ven pues cosas que no he leído, que más adelante tal vez leer, ¿no? Y pues gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me llamo Lorena. Yo voy muy agradecida. Primero porque fue una reunión muy bonita. Como les digo, lástima que no llegué al círculo. O sea, los acompañé por Facebook en lo que venía y todo lo demás. O sea, trataba de seguir como que la transmisión desde que empezaste a facilitar. Pero pues no me fue posible llegar. Pero sentí que nuestra reunión fue muy bonita, como muy nutrida, como que hubo de todo, ¿no? O sea, como que hubo mucha plática, como que hubo como que el encuentro, como que muchos conocimientos, también como que mucha compañía, como algo muy bonito, ¿no? Mucho crecimiento también de nuevas ideas, de nuevas cosas, de nuevos proyectos que tenemos, mucha compartencia de las vivencias, que del tianguis, que de las comunidades, que de los círculos. Es muy bonita, muy rica, muy agradable estar con ustedes, ¿no? Y sobre todo de lo que nos compartía Enrique, pues como que agradecerte por esas experiencias, todas esas como que vivencias que tienes de tu vida. A veces como que me quedo pensando y me quedo como que digo, es demasiadas, o sea, como que demasiadas cosas que has vivido que nos quieres transmitir, o sea, por la pasión con la que la transmites, y que a veces siento que voy muy lento, o sea, como que digo, un momento, es que son demasiadas cosas que tengo que aprender, pero, o que tengo que vivir, o que tengo que, o sea, tantas cosas que quiero como que modificar, ¿no? Y yo después digo, pues a mi tiempo, ¿no? Entonces, pero muchas gracias porque como que nos das todo eso que has vivido y que quieres que nosotros también nos demos como que la posibilidad de que nosotros también lo vivamos, ¿no? Entonces,
y pues agradecida porque lo puedo hacer con ustedes y vivirlo, experimentarlo, crecer y también a su vez compartirlo con otras personas de la comunidad y pues nada más agradecida. Gracias. Gracias. Pues yo también me voy como nutrida. Siento que platicamos mucho, pero bueno, en mi caso platico mucho, pero a veces más con mis ideas, como que no autónomo, ¿no? Y creo que eso de platicar con lo que también es más con las plantas, con lo tangible, con los animalitos, con los sabores, con el viento, pues ya es un momento de regalo realmente que nos damos. Muchas personas podrán decir, ¿y qué ganas con eso, no? ¿O qué ganas con cuidar una plantita, por muy chiquita? ¿O qué ganas con querer, pues con disfrutar quizás hasta ver los atardeceres? ¿Qué ganas con eso, no? No, como que pareciera que es como si uno fuera una pieza suelta, ¿no?, del sistema, pero creo que pues podemos darnos la oportunidad de eso, ¿no? De lo que decía Luis, ¿no? Platicar con aquello que no nos enseñaron a platicar, ¿no? Y pues con eso me llevo ahora. Gracias. Yo quiero hacer una organización resistente. Proscrito. Por eso así se les dice a los que están en las cárceles, porque están proscritos de la civilización. Sería interesante que en vez de cárceles se fueran al bosque, ¿no? Hay un lugar en San Miguel, San José del Pacífico, donde la gente se sana en el bosque. San José del Pacífico, ¿sí sabe, no? Sí. En Oaxaca. Vayan un día, párense allí en San José del Pacífico. Y pues me voy muy contento por el día. No pude venir al círculo de movimientos porque estaba organizando cosas del Pladea a esas horas. Me levanté a las 6 de la mañana a estarle ahí siguiendo. Pero bueno, pudimos desayunar juntos y luego me volví a ir a del Pladea. Pero bueno, me voy muy contento de esta sesión del seminario. Creo que es una sesión muy muy importante para nuestro proceso de sanación, de reaprendizaje y de nuestros trabajos de investigación, acción al servicio de la vida y un poquito lo que ahorita hace rato me comentaba Irán y lo que comentábamos, me viene mucho la imagen del círculo de diálogo, o sea, del proceso que David Bohm describe como ese espacio vacío donde la palabra importante es la suspensión. O sea, cuando yo logro o estoy en el proceso de la suspensión, de que pueda estar en contacto con mi propio sentido desde mi ser respiración y mi ser cuerpo, y puedo dejar romper ese tren constante en donde todo lo que estoy escuchando lo estoy filtrando a través de mis ideas y de mis conceptos y de mis prejuicios. Entonces se produce ese estado, ese espacio interior donde puede haber un flujo libre de muchas cosas más que nada más las ideas, ¿no? Y entonces cuando esto ocurre colectivamente, y esa sería la intención de una meditación comunitaria, fíjense qué diferente de estarlo llenando de palabras y para que la gente haga estas cosas y tal, sino ese espacio en donde uno puede ir fluyendo y las personas pueden ir fluyendo y podemos estar en ese espacio vacío compartido, y entonces es cuando dice David Bohm que se produce el holomovimiento, ¿no? Que es esta posibilidad de ir hacia los sustratos más profundos del cosmos y de la materia y de la existencia, hacia el campo de energía cero, hacia ese campo de los universos implicados, que es donde está la potencialidad absoluta, ¿no? Vean por ahí una película que se llama 2001 Odisea del Espacio, porque eso es lo que se ve ahí, ¿no? Cuando estos
cuates andan en sus naves espaciales y llegan a una de las lunas de Júpiter, ¿no? Saturno, Júpiter, y pues se los carga, entre comillas, ¿no? Porque en realidad el universo les dice, sí, tú muy chingón, pues ahí te va, ahí te voy, y al final a donde llegan ese universo de energía cero, que es la potencialidad total, ¿no? Entonces esa es la sensación que me llevo, ¿no? Como de ese estado de diálogo que permite que se creen nuevos órdenes de realidad, porque dejamos de estar atrapados por los prejuicios de la civilización y entonces puede surgir eso que corresponde. Entonces eso es como una especie de tecnología natural de recreación del mundo, ¿no? A través del diálogo. Y creo que eso es de lo que hemos estado abordando ahorita, y pues me voy muy agradecido con ustedes por este camino, y aprovechen esos 6 meses que les quedan, porque ahora sí ya quedan 6 meses. Pero, y con eso termino, la magia es que si tú quieres, pues esos no son 6 meses, sino se convierte en el camino de la vida, porque siempre tenemos la posibilidad de seguir conectados, de seguir desde lo que estén haciendo, pues de seguirnos conectando y recreando, ¿no? Entonces esa es la posibilidad. Gracias. Gracias. Mi nombre es Irán y me voy agradecida del día de hoy, que estuvo muy bonito. Como dice Lore, con todas las pláticas, con toda la experiencia. Y pues con esta lectura, siempre regresando a mi ser cuerpo, soy más consciente de lo que surge. Por ejemplo, cuando hablábamos en la mañana, empecé a sentir angustia por el futuro, por los planes a futuro, pero como hablábamos, como el siempre recordar que siempre todo va a salir bien, que tenemos que atravesar la incertidumbre. Entonces, leer estas cosas otra vez me regresa a todo lo que siento con mi cuerpo, tantas cosas, ¿no? Hace rato me estaba empezando a doler la cabeza y me di cuenta que es que traía el chongo muy apretado. O siento como sudan mis manos. Y como les conté en la mañana, más bien en el primer círculo, el sábado me contracturé las caderas y justo toda la semana he estado como deshaciendo el nudo. Y me llegó esta lectura bien porque es el cómo, ¿no? Porque el nudo ya está hecho, pero a ver el cómo sucedió, y ahora todos los días estoy deshaciendo el nudo con movimientos, pero también mentales. Entonces me gustó eso de el cómo como un estado de pregunta, y me gustó mucho lo de la experiencia del proceso meditativo. Estamos más bien, no es una enseñanza, como decía, es una práctica de libertad para explorar sensitivamente. Eso me lo llevo para pues llevarlo a la práctica. Gracias. Y un saludo para Laura de Chachalacas, que nos está viendo y nos dice: los escucho y contemplo mi propio ritmo de respiración. Wow.